Bueno, y por último tenemos lo que es la circunferencia, que en este caso de la circunferencia, tanto para el perímetro como el área, adoptamos fórmulas, que son fórmulas que están establecidas y no hay otra manera de hacerlo, ¿ya? Así que hay que tener cuidado solo con la circunferencia. La circunferencia se mide de la siguiente manera. El perímetro de este círculo, de esta circunferencia, perdón, va a ser dos veces pi. Pi es un número irracional que se deja anotado solamente, ¿ya? Esta parte de acá no varía, o sea, específicamente eso no varía. Cuando yo resuelvo un ejercicio siempre queda el pi, ¿ya? Y el radio se refiere a la distancia esta que va desde el centro hasta el borde de esta circunferencia, ¿ya? Por ejemplo, si esto fuera 5 centímetros y yo quisiera calcular el perímetro de este círculo con radio 5 centímetros, sería 2 veces pi por el radio, que son 5. Puedo multiplicar el 2 con el 5 y decir 10. El pi lo puedo mantener y digo centímetros. Por lo tanto, ese es el perímetro de este círculo. Ese es el largo que mide. Si yo lo cortara, lo extendiera y veo cuánto mide eso, ¿ya? Entonces con eso podemos calcular el perímetro de cualquier figura, ¿ya? Podemos calcular el perímetro de un cuadrado, de un rectángulo, de los triángulos y de las circunferencias, ¿ya? Acuérdense que si aparecen figuras más complicadas, no hay problema. Por ejemplo, que les va a aparecer algo así. Tiene un triangulito ahí, acá tiene otro así, y acá tiene la mitad de un círculo, por ejemplo. Me calculé el perímetro de esta figura. Bueno, no es tan complicado si me dan el radio y si sé cuánto miden estas cosas, porque calculo solamente el borde, ¿ya? Solamente estoy calculando el borde. Entonces, por ejemplo, completo ahí, completo acá, puedo dividirlo en otro cuadrado, en triangulitos y así, ¿ya? No habría mayor problema. Veamos ahora entonces el área. El área mide lo que es ahora dos dimensiones. Vamos a borrar acá. El área mide dos dimensiones, mide lo que es largo y ancho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la misma pizarra en sí tiene un área, o sea, el área tiene que ver con qué porción de un plano yo ocupo, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que mi plano más grande, mi plano máximo, es esta pizarra. Yo quiero saber qué porción de este plano ocupa, por ejemplo, esta figura que yo acabo de hacer acá, que pareciera un cuadrado, ¿ya? Entonces, para el caso del área tenemos fórmulas establecidas. Entonces vamos a ir de a poquito, vamos a ir por figura. Para el cuadrado tenemos lo siguiente. Y para el rectángulo también. Para el rectángulo, sí, estoy bien. Tenemos la siguiente formulita. Vamos a tener que el área de este ahora va a ser el largo por el ancho. En el caso del cuadrado queda, como el largo y el ancho son iguales, si yo multiplico dos veces la misma letra, a por a, queda a elevado a 2. En este caso de aquí, del rectángulo, como este mide b y este mide a, el área, este rectángulo va a ser el largo por el ancho. ¿Ya? Entonces, porque ¿qué estoy calculando yo con el área? Estoy calculando la porción que ocupa de este plano, o sea, estoy calculando lo de aquí adentro. Estoy midiendo la parte de adentro. Ya no estoy con el borde, estoy con lo de adentro. Cuánta cantidad de plano ocupa. Entonces multiplico el largo por el ancho. El largo por el ancho. En este tipo de figuras, en un cuadrado o en un rectángulo, en el fondo en un cuadrilátero, en una figura que tenga 4 lados. En el caso del triángulo,
de los triángulos siempre va a ser esta formulita. Va a ser el área de un triangulito, va a ser la base por la altura que se le pone una h partido por 2. ¿Por qué va a ser de esa manera? Porque pasa lo siguiente. Bueno, tengo que identificar cuál es la base. Esta es la base, la altura es una línea que sale desde el vértice hasta el lado opuesto, o sea, hasta la línea opuesta, hasta la línea que está enfrente, y que es como la altura máxima del triángulo, o sea, en el fondo, por eso se llama altura. Ya es como cuando si ustedes tienen alguna vez una pirámide, por ejemplo, si la han visto, la altura máxima es hasta el pico propiamente tal de la pirámide. Y eso, si yo me parara en la base y mido recto para arriba, esa es la altura. Lo mismo hago acá, ¿ya? Como la parte más alta de la montaña no es aquí, sino que está en la cima. Y entonces mido cuánto es esa altura máxima, así como se miden también las montañas, por ejemplo, por la altura de un triángulo. Y entonces es multiplicar la base por la altura, y ese valor lo vamos a dividir por 2 siempre. ¿Por qué se divide por 2? Porque en el fondo un triángulo sale de dividir en la mitad un cuadrado. Si ustedes tienen un cuadrado y yo dibujo una diagonal, esa diagonal, fíjense que acá yo tengo un triángulo. Más que un cuadrado, en realidad es una figura que se llama rombo. Se los voy a dejar de tarea eso, que puedan averiguar qué figura es. Un rombo. Y este rombo, que es una figura así, más bien, es como un cuadrado pero está inclinado, es como que se hubiese caído, así. Se divide en dos partes, se traza esa diagonal. Entonces aquí tenemos un triangulito y acá tenemos otro triangulito. Y el área de ese rombo se multiplica las diagonales, eso por eso, y me da el área total. Entonces en el fondo acá estoy multiplicando esa por esa, partido por 2, porque estoy ocupando la mitad nomás de una. ¿Ya? De ahí viene la fórmula del área de un triángulo. Pero insisto, base por altura dividido por 2. ¿Ya? Ese es el caso para los triángulos. Y para cualquier tipo de triángulo. ¿Ya? Para todos los triángulos siempre se ocupa la misma fórmula para poder medir el área. Y por último tenemos al cuadrado. Ahora se llama círculo. Será el radio, este es el centro, y la fórmula para el área es pi por el radio al cuadrado. Ahora se llama círculo y no circunferencia, entonces es importante mencionarles que hay una diferencia en los conceptos. Cuando yo hablo de circunferencia, estoy hablando de una figura circular, pero me estoy preocupando solamente del borde de esa figura, que es lo que hacíamos con el perímetro, medimos solo el borde. Y cuando yo hablo de círculo, estoy hablando de una figura circular, nuevamente, pero donde ocupo la parte de adentro. Por eso, lo de adentro podemos decir, así en términos bien sencillos, que esto de adentro se llama círculo y lo de afuera se llama circunferencia. ¿Ya? ¿Cómo se mide el área de un círculo? Con esta fórmula. Va a ser pi, que nuevamente se mantiene, por el radio al cuadrado. ¿A qué se refiere eso del radio al cuadrado? Es decir, multiplicar el radio por el radio. Ejemplo. Si este radio, similar al caso que ocupamos anteriormente, vamos a decir que mide 5 centímetros. Entonces el área de este círculo va a ser pi por 5 por 5. Si multiplicamos los números, y me va a quedar 25 centímetros, pi centímetros cuadrados. Una cosa importante, muchachos, que no lo había mencionado y que ahora lo estoy acá anotando. Esto. Las unidades de medida, cuando yo estoy calculando área, siempre son unidades que están al cuadrado o elevado a 2. Se coloca un superíndice. Cuando yo coloco centímetros, coloco un numerito chiquitito en la parte de arriba de la última letra. Eso se llama superíndice. ¿Ya? Cuando yo digo 2, cuando es un 2 es cuadrado. Si fuese un 3, que supongo que alguna vez lo han visto, es cúbica. Y si no tiene, es 1. Pero cuando es 1,
en el fondo no se anota, porque ahí estamos calculando longitud. Entonces, esto sería una dimensión. Por lo tanto, cuando medimos el perímetro, va a estar en centímetros o en metros. Cuando medimos el área, está en centímetros cuadrados o en metros cuadrados. Por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez alguno ha escuchado, cuando se compra una caja de baldosas, o cuando uno se compra una casa, por ejemplo, me dicen, la superficie de la casa, superficie es un sinónimo de área, la superficie son 50 metros cuadrados. Ahí me están dando el área, o sea, la multiplicación del largo por el ancho para yo tener una idea de cuánto de ancho es y cuánto de largo es esta casa. ¿Ya? Siempre va en unidades al cuadrado. Les dejo de tarea las unidades elevadas a 3 o cúbicas, y con eso estaríamos más o menos en condiciones ya de darles una tarea, una guía de ejercicios para que ustedes vayan trabajando. ¿Ya? Acuérdense, perímetro, una dimensión, longitud en centímetros o en metros, área, 2 dimensiones, largo por ancho generalmente, y en centímetros cuadrados, metros cuadrados, ¿ya? Y ese tipo de unidades de medida. Cualquier consulta, muchachos, ya saben dónde preguntar, y espero que les vaya bien entonces para vernos en la siguiente unidad. Hasta pronto.